Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver laboratorios militares, fábricas de robots y centros médicos están rediseñando el mundo en tiempo real. Hoy vas a ver máquinas que aprenden a guerrear, chips que pueden decidir el equilibrio global, helicópteros que aterrizan solos, robots entrando al mercado laboral y descubrimientos que pueden cambiar el cerebro humano para siempre. Vamos a entender todo eso y algunas tecnologías más después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. ¿Y qué harías si descubrieras que la tecnología está impulsando la mayor carrera militar del siglo y que tal vez ya esté en marcha? Y casi nadie lo ha notado. Sin explosiones, sin tanques en las calles, sin titulares dramáticos. En los laboratorios de China y de Estados Unidos, una nueva generación de máquinas está siendo entrenada para operar en escenarios de guerra, defensa y control estratégico. No son solo robots, son sistemas que no sienten miedo, no se cansan, analizan miles de variables por segundo y toman decisiones en milisegundos. La disputa militar de 2026 no gira únicamente en torno a bombas o misiles, gira en torno de la inteligencia artificial. Por un lado, Estados Unidos apuesta por una integración tecnológica profunda. Empresas como Nvidia ayudan a crear entornos virtuales donde las máquinas se entrenan incluso antes de entrar al mundo real. En lugar de programar cada movimiento manualmente, los ingenieros construyen simulaciones donde los robots aprenden solos a navegar, reaccionar y cooperar. No reciben órdenes para correr, aprenden a correr. Y al mismo tiempo, el Pentágono acelera proyectos que involucran enjambres de drones autónomos, grupos coordinados de máquinas capaces de saturar defensas tradicionales y actuar en conjunto con una velocidad imposible para operadores humanos. Pero al otro lado del tablero, China juega un juego distinto. Mientras Washington busca la máxima sofisticación, Pekín apuesta por la escala industrial. Con enorme capacidad de manufactura y una cadena productiva integrada, el país logra transformar robots civiles en plataformas experimentales rápidamente, probar versiones en masa y reducir costos a un ritmo agresivo. Eso importa más de lo que parece, porque en disputas tecnológicas no siempre gana quien crea primero, muchas veces gana quien produce miles. Informes internacionales señalan un interés creciente en IAs capaces de coordinar ataques sincronizados, logística automática y toma de decisiones distribuida, tareas que sobrecargarían a comandantes humanos en combate real. Pero existe un punto aún más delicado. Cuando los sistemas autónomos empiezan a identificar amenazas, priorizar objetivos y reaccionar solos, una línea ética global comienza a desvanecerse. ¿Quién va a responder por un error futuro? Porque habrá errores. ¿Quién controla una escalada iniciada por algoritmos? ¿Quién detiene a una máquina que calcula la guerra más rápido de lo que los diplomáticos calculan la paz? Y la frase más importante quizás sea simple. Quien domine la inteligencia aplicada al conflicto puede redefinir el equilibrio del planeta. Todavía no hemos visto batallas entre ejércitos de robots, pero quizá estemos viendo algo más decisivo. Su construcción silenciosa. Al mundo solía temer armas grandes, ahora empieza a temer armas más inteligentes. Solo que por ahora ningún robot piensa por sí mismo. Detrás de cada máquina inteligente existe una disputa aún mayor. Vamos a ver. Existe un detalle que mucha gente ignora cuando ve robots militares, drones autónomos o sistemas de defensa inteligentes. Nada de eso funciona sin un cerebro. Y en el siglo XXI, ese cerebro ya no es humano, es hecho de silicio. Para que enjambres de drones decidan rutas, para que robots reaccionen en milisegundos, para que sistemas militares interpreten miles de datos al mismo tiempo, se necesita algo más valioso que el petróleo o el oro: poder de procesamiento. Y en el centro de esta disputa, una empresa se ha convertido en pieza crítica del tablero global: Nvidia. Sus chips avanzados, como las líneas H100 y Blackwell, hoy representan la infraestructura básica de la inteligencia artificial de vanguardia. Son ellos los que entrenan modelos capaces de reconocer patrones, prever amenazas, controlar máquinas y operar sistemas complejos en tiempo real. Sin ese hardware, entrenar una IA militar moderna sería como disputar una carrera de Fórmula 1, empujando un carrito de madera. Por eso Estados Unidos endureció las restricciones de exportación de semiconductores
semiconductores hacia China. El objetivo es directo: retrasar el avance chino en inteligencia artificial estratégica. Porque quien domina chips de vanguardia no domina solo computadoras, domina velocidad científica, innovación industrial y ventaja militar. Pero Pekín no se quedó quieto. China invierte miles de millones para crear su propia cadena de semiconductores, buscando independencia tecnológica completa. El mensaje es claro: ninguna superpotencia quiere depender del rival para encender sus máquinas. Estamos viendo nacer una especie de muro de Berlín digital. De un lado el ecosistema tecnológico occidental, del otro el esfuerzo chino para construir una estructura paralela resistente a sanciones y bloqueos. Y la próxima frontera ya apareció. Se llama Edge Computing. En lugar de depender de grandes centros de datos lejanos, el procesamiento empieza a ocurrir dentro de la propia máquina. En otras palabras, chips diminutos instalados en drones, robots o vehículos capaces de ejecutar billones de operaciones por segundo sin necesidad de la nube. Eso lo cambia todo, porque un robot conectado puede retrasarse. Un robot que piensa localmente reacciona instantáneamente. En el campo de batalla, los milisegundos pueden valer más que el blindaje. En el pasado, las guerras se ganaban con acero, combustible y soldados. Ahora empiezan a depender de litografía, transistores y algoritmos. Vamos ahora a ver resultados que comienzan a aparecer en los cielos. Mientras el debate público aún gira en torno a los autos autónomos, el ejército de Estados Unidos acaba de avanzar en silencio hacia algo mucho más grande. Un helicóptero militar CH-47F realizó su primer aterrizaje totalmente automatizado, sin intervención humana durante la aproximación final y el toque en tierra. Estamos hablando de una de las aeronaves más importantes de la logística militar estadounidense operando con autonomía real. La prueba utilizó el sistema desarrollado por Boeing, capaz de asumir la fase más delicada de un vuelo, el aterrizaje en entornos complejos, reducidos y potencialmente hostiles. Es justamente en ese momento cuando los errores cuestan vidas. Ahora imagina aterrizar de noche con baja visibilidad en terreno irregular y bajo riesgo de ataque. Para eso se está preparando esta tecnología. Desde enero de 2026 el sistema ya ejecutó más de 150 aproximaciones automatizadas, manteniendo una precisión de hasta 1,5 metros. En zonas de aterrizaje reducidas, esa diferencia puede separar una misión exitosa de un desastre. La máquina por ahora no sustituye al piloto humano, reduce su sobrecarga mental. Los militares siguen definiendo parámetros como el lugar de aterrizaje, el perfil de descenso y la prioridad de la misión. Sin embargo, durante la maniobra crítica, el software corrige la ruta, recalcula la trayectoria y responde en tiempo real a los cambios del entorno. Es la lógica de la guerra moderna. Los humanos deciden, las máquinas refinan. El CH no es cualquier helicóptero. Su sistema de rotores dobles lo convirtió en pieza central para transporte pesado, evacuación, tropas, reabastecimiento y ayuda humanitaria. Ha operado durante décadas en desiertos, montañas y regiones extremas. Ahora está ganando un nuevo cerebro. Al mismo tiempo, Estados Unidos amplía la flota de la versión Block 2 con un contrato de $324 millones para 6 unidades más. Esta versión trae estructura reforzada, transmisión mejorada y un aumento de capacidad de carga de alrededor de 1.800 kilos. También vuela más lejos y opera con mayor eficiencia. Pero la autonomía aérea es solo una parte de la historia. En tierra, otra revolución ya está aprendiendo a correr, equilibrarse y adaptarse. El robot humanoide Unitree Robotics G1 apareció deslizándose sobre ruedas. En pocos segundos ejecuta giros de 360 grados, mantiene el equilibrio y una sola pierna y hasta completa saltos mortales frontales con una precisión bastante impresionante. Pero el verdadero impacto no está en la acrobacia, está en lo que esto revela sobre el futuro de la movilidad robótica. La empresa china Unitree Robotics está apostando por una idea poderosa: unir dos tecnologías que durante muchos años siguieron caminos separados. Por un lado, las ruedas, rápidas, eficientes y económicas. Por el otro, las piernas articuladas, más lentas pero capaces de subir escaleras, atravesar terrenos difíciles y esquivar obstáculos. G1 combina ambos sistemas en un mismo cuerpo. Cuando el entorno favorece la velocidad, rueda. Cuando exige adaptación, camina. Parece simple, pero no lo es. Esto toca uno de los mayores desafíos de la robótica moderna. Los robots con ruedas suelen ser excelentes en fábricas y pisos perfectos, pero fallan ante lo imprevisible. Los robots con piernas son versátiles,
versátiles pero consumen más energía y requieren controles extremadamente complejos. Cuando estas dos capacidades se unen, surge una nueva categoría de máquina, más rápida, más eficiente, más útil en el mundo real. Y quizás sea exactamente eso lo que grandes empresas están esperando. Imagina centros logísticos donde robots cruzan pasillos a gran velocidad, suben escalones, esquivan cajas olvidadas en el suelo y siguen operando sin pausa. O máquinas de rescate entrando en lugares peligrosos tras incendios, terremotos o derrumbes donde los humanos tendrían enormes dificultades. Pero existe un detalle aún mayor y casi nadie lo ha notado. Esta demostración también es un salto de inteligencia artificial. Para mantener el equilibrio a gran velocidad, calcular movimientos en tiempo real y reaccionar a superficies imprevisibles, el robot necesita interpretar el entorno continuamente. No basta con fuerza mecánica, se requiere decisión instantánea. La propia Unitree Robotics ya presentó la versión G1D, orientada a la recolección de datos, entrenamiento de IA y tareas reales. Una señal clara de que estos robots no están siendo creados solo para impresionar cámaras, están siendo entrenados para trabajar. Y cuando los robots dejan de impresionar en videos y comienzan a generar productividad, todo el mercado presta atención. Cuando se habla de robots en la construcción, mucha gente imagina máquinas cargando concreto, levantando vigas o colocando ladrillos. Pero en el Reino Unido, el primer robot humanoide adoptado por una gran constructora llegó para hacer algo mucho más estratégico: asumir el trabajo que casi nadie ve. La empresa Tilbury Douglas puso en operación un robot llamado Douglas, usado dentro de obras reales para encargarse de la recolección de datos, inspecciones y tareas administrativas que consumen tiempo valioso de los equipos humanos. No sustituye a albañiles, ingenieros o técnicos. Sustituye la burocracia. Cada día los gestores de obra necesitan recorrer estructuras incompletas, subir escaleras, registrar fotos en 360 grados, documentar avances y verificar condiciones de seguridad. Es una rutina esencial y extremadamente desgastante. Ahora, quien hace eso es Douglas. Equipado con sensores LiDAR, cámaras de 360 grados y navegación autónoma, el robot circula solo por el lugar, captura imágenes en alta definición y envía todo directamente a los sistemas de la empresa. La ganancia parece simple, pero cambia muchas cosas. Según la propia Tilbury, la automatización de esta tarea puede ahorrar cerca de 40 horas al mes en trabajo administrativo. En la práctica es como devolver una semana completa de productividad a cada equipo. Y existe otro detalle poderoso. Mientras los humanos toman fotos desde ángulos diferentes cada día, Douglas registra imágenes siempre desde las mismas coordenadas. Esto permite que los softwares de inteligencia artificial comparen la evolución de la obra con precisión, detectando retrasos, desviaciones o fallas antes de que se conviertan en problemas costosos. Además, realiza escaneo láser para crear nubes de puntos tridimensionales, capaces de revelar defectos estructurales que el ojo humano quizá no perciba. Este es el tipo de avance silencioso que transforma sectores enteros. El robot pesa cerca de 30 kilos, sube escaleras, usa elevadores y abre puertas. En las fases iniciales de la obra, donde circulan máquinas pesadas, aún recibirá señalización luminosa y ítems de alta visibilidad para operar con seguridad. Aunque pueda parecer que el foco principal aquí es el hardware, es decir, el robot, no lo es. En realidad es la escasez de mano de obra calificada. La construcción enfrenta una dificultad creciente para atraer nuevos profesionales. Douglas cuesta cerca de $20,000. Parece una máquina cara, hasta el día en que devuelve ese valor en tiempo, reduce errores y acelera proyectos millonarios. Solo que el avance no se detiene en el trabajo pesado. La misma lógica tecnológica ahora está entrando dentro del cuerpo humano. Vamos a ver. Mientras los hospitales aún tratan enfermedades respiratorias con métodos generales, los investigadores acaban de dar un paso hacia la medicina hecha a la medida para cada persona. Científicos del Francis Crick Institute en Londres, en colaboración con la empresa suiza Alveolix, crearon el primer modelo funcional de pulmón en chip construido con células de un solo individuo. En otras palabras, un pulmón miniaturizado vivo que lleva la identidad genética de una persona
persona específica y respira. El dispositivo reproduce los alvéolos pulmonares, pequeñas estructuras donde el oxígeno entra en la sangre y donde muchas infecciones comienzan. El chip se expande y se contrae rítmicamente para imitar la respiración humana real. Esto parece un detalle técnico, pero sin ese movimiento, las células no se comportan como un pulmón verdadero, no forman microestructuras esenciales para el funcionamiento respiratorio. El avance fue posible gracias a células madre reprogramadas capaces de generar tejidos humanos genéticamente compatibles con el donante original. Hasta ahora, muchos modelos mezclaban células de diferentes fuentes, creando sistemas útiles pero biológicamente imperfectos. Ahora, por primera vez, los científicos pueden observar cómo el organismo de una persona específica reacciona a una enfermedad específica. Y el primer objetivo fue un viejo enemigo, la tuberculosis. Los investigadores añadieron micrófagos, células de defensa del mismo donante, y introdujeron la bacteria de la tuberculosis en el chip. Lo que surgió fue una batalla invisible filmada en tiempo real. Observaron la formación de núcleos necróticos, aglomerados de células inmunológicas muertas, 5 días antes del colapso total de la barrera pulmonar, es decir, señales tempranas de la enfermedad que en el cuerpo humano suelen pasar desapercibidas. Esto puede cambiarlo todo, porque enfermedades como la tuberculosis evolucionan lentamente. Puede pasar meses entre la infección inicial y los primeros síntomas. Entender esta fase silenciosa significa ganar tiempo, y el tiempo salva vidas. Además, la tecnología reduce la dependencia de pruebas en animales que a menudo fallan en reproducir la fisiología humana real. Los ratones no respiran como nosotros, ni enferman como nosotros. En el futuro, los médicos podrían probar antibióticos, antivirales o quimioterapias primero en el órgano en chip del propio paciente, antes de aplicarlos en él. Si aún conseguimos recrear pulmones en miniatura, el próximo desafío era inevitable: entender el órgano más complejo de todos. Mientras la medicina busca formas de regenerar el cerebro humano, un descubrimiento inesperado en pequeños pájaros cantores podría haber revelado por qué nuestra mente casi no se repara sola. Investigadores de la Boston University estudiaron el cerebro del pisón cebra, una ave famosa por aprender cantos complejos, y encontraron algo sorprendente. Nuevas neuronas literalmente empujan su camino dentro del cerebro adulto para ocupar espacio. No es metáfora. Usando microscopía electrónica de alta resolución, los científicos observaron neuronas recién nacidas atravesando el tejido cerebral como exploradores, abriendo senderos en un bosque denso. En lugar de rodear células maduras con delicadeza, las comprimen, desplazan y avanzan hasta alcanzar su destino. Es un comportamiento agresivo y quizá revolucionario. En los humanos, la mayoría de las neuronas que usamos a lo largo de la vida ya están presentes desde el nacimiento. Nuestro cerebro genera pocas células nuevas. En cambio, aves, peces y reptiles continúan produciendo neuronas durante toda la vida, manteniendo mayor capacidad de adaptación y reparación. La pregunta siempre fue: ¿por qué? Ahora surge una hipótesis poderosa. Tal vez el cerebro humano haya sido diseñado o haya evolucionado, según tu creencia, para preservar memorias profundas, personalidad estable y conexiones delicadas construidas a lo largo de décadas. Nuestro sistema nervioso podría haber reducido drásticamente la entrada de nuevas neuronas invasivas. En otras palabras, para mantener quién eres, el cerebro pudo haber sacrificado parte de su capacidad de regenerarse. Esta idea cambia la forma de ver enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y el declive cognitivo ligado a la edad. Pero existe un lado optimista. Durante mucho tiempo se creyó que las nuevas neuronas solo podían migrar usando estructuras de soporte llamadas glia, abundantes en las fases iniciales de la vida humana y reducidas tras el nacimiento. Sin embargo, en las aves, estas neuronas parecen avanzar sin depender de ese soporte. Esto significa que quizá la reparación cerebral humana no necesite condiciones consideradas imposibles hasta ahora. El equipo de la Boston University ahora investiga la comunicación genética de estas células usando secuenciación de ARN en célula única. Quieren entender cómo estas neuronas saben cuándo detenerse, hacia dónde ir y cómo integrarse sin causar caos. Si se descifra ese código biológico, el impacto puede ser gigantesco. No sería solo tratar enfermedades, sería enseñar al cerebro humano a reconstruirse a sí mismo.
Si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción. Gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.